Hola, buenos días. En este vídeo lo que os quiero presentar es cómo va a ser o introduciros al tema de derivadas, al tema de derivadas de la asignatura. En este tema, digamos que la pregunta motivadora del tema es, teniendo teniendo una función, es decir, como información de entrada, ¿no? Tengo su forma, si es un polinomio, si es una función racional o si es una función radical o de cualquier otro tipo, ¿qué tipo de información puedo obtener a partir de esa función sobre el entorno o el comportamiento de esa función en el entorno de un punto? ¿Vale? Imaginaos que tenemos una función cualquiera, por ejemplo, esta función señalada aquí en rojo, pues ¿qué información puedo obtener sobre esa función en un punto determinado, en el punto a partir de la forma de la función? Es decir, a partir de qué tipo de función es en sí. Pues bien, resulta que hay una operación que puedo calcular una operación que puedo hacer sobre la función que es la derivación. Y esa operación me da mucha información sobre cómo se comporta esa función en el entorno de un punto, por ejemplo, en el entorno de un punto P. ¿Qué información me puede dar? Pues si esa función es creciente en el punto P, como sería en este caso, veis que es creciente, si su segunda derivada es creciente o no, ¿vale? A partir de, pues también puedo saber la curvatura y, bueno, muchísimas cosas puedo saber teniendo la información de la derivada. Lo vamos a ver, de hecho puedo calcular funciones equivalentes a esta función, pero que en vez de ser funciones complejas sean funciones polinómicas, que son las funciones más sencillas que puedo manejar. Esta sería un poco la introducción a este tema. ¿Vale? Vamos a ver qué es el concepto de derivada, cómo se relaciona con el límite y qué aplicaciones tiene, que principalmente va a ser calcular el cálculo de la serie de Taylor, o que veremos pues más adelante. Bueno, tiene varios puntos este tema. En primer lugar, empezamos con el concepto de derivada, que no es más que un límite, ¿vale? La derivada es un número real que calculamos a partir de la función f y la calculamos en un punto determinado, ¿vale? En un punto a del dominio de la función f. ¿Y cómo la calculamos? Pues de esta manera, calculando el límite de esto que hay arriba, que es el incremento de la función f, es decir, x tiende a, entonces yo calculo la diferencia entre f de x y f de a, y abajo, en el denominador, calculo x menos a. Fijaos que es incremento en la f partido por incremento en la x. Es decir, que yo intento aproximarme con la x, me aproximo a a y calculo cuál es la diferencia entre esa f de x cuando la x se va acercando a a y la f de la a, y eso normalizado o dividido por la diferencia entre x y a. Claro, cuanto x más se acerca a a, porque en el límite será en el mismo punto, ¿no? Más pequeño se hace lo de abajo, pero también más pequeño se hace lo de arriba, ¿no? Entonces, al final la resolución de este límite es lo que nos dará la derivada en el punto a. Y hay muchas formas equivalentes de definir la derivada o de calcularla. También se puede calcular como el límite cuando x tiende a o el límite cuando h tiende a 0. Y lo que le añado aquí es, en vez de poner f de x, pongo f de a más h menos f de a partido por h. Fijaos que son completamente equivalentes. Esta es la notación, echarle un vistazo a cómo va a ser la notación de la derivada, d de f de x partido de x, y luego hay otras formas equivalentes de definirla, ¿vale? Como el límite cuando el incremento de x tiende a 0, del incremento de f de x partido por el incremento de x, o el límite cuando el incremento de x tiende a 0, de esta manera, ¿vale? Puede ser incremento de x o puede ser h, o también puedo hacer esta otra manera equivalente, pero que numéricamente es más correcta o es más aproximada. Aquí tenéis un ejemplo de cálculo de derivada. Imagínate que la función es 3x cuadrado y quieres calcular en el punto x igual a 2. Pues ¿cómo se calcula? Simplemente calculando el límite. F de 2 más h menos f de 2 partido por h. Cojo f, lo sustituyo por su valor, que es 3x al cuadrado. Entonces aquí será 3 por 2 más h al cuadrado. Y para f de 2 será 3 por 2 al cuadrado. Se calcula el límite, me sale en función de la h, se simplifica porque esto es un 0 partido por 0, pero la h de abajo me simplifica la de arriba,
me queda este límite que es 12. Luego muy sencillo, ¿no? Entonces vamos a aprender varios conceptos asociados a la derivada. Si una función es derivable o no, es decir, si existe o no existe la derivada, si tiene que existir por los dos lados, por la izquierda y por la derecha, el límite, y además tienen que coincidir. Entonces decimos que es derivable en ese punto. Y ahora veremos el sentido geométrico de la derivada, que es la recta tangente. Lo que me dice la derivada en un punto, por ejemplo en un punto A, la derivada me dice cuál es la pendiente de la recta tangente a esta curva en el punto A. Es decir, si yo calculo la derivada a la curva f de x en el punto A, pues esa derivada en el punto A de la curva f de x es justo la pendiente de esta recta tangente verde. Y lo que hago al calcular este límite, de f de x menos f de a partir por x menos a, esto en realidad es la pendiente de la recta secante que se va acercando. En el límite se convierte en la tangente. Es decir, es una recta secante, si os fijáis, esto es h, esto es f de a más h, esto es f de a, ¿vale? Pues es la pendiente de la recta tangente que en el límite se va acercando. Cuando está aquí el a más h, es una recta secante porque la corta la curva en dos puntos, pero conforme se va acercando se convierte en la recta tangente. Los dos puntos de corte se van aproximando entre sí hasta que son el mismo. Y en ese momento es la derivada o la recta tangente. Veremos cómo se calculan las derivadas en general, es decir, la derivada de una función. Por ejemplo, si quiero, en vez de delimitarla a un punto, puedo calcularla en cualquier punto x, ¿vale? Y eso es lo que aprendemos aquí en este punto, a calcular derivadas a mano, pero luego en realidad lo que hacemos es no las calculamos a mano, sino que nos aprendemos esta tabla de derivadas. En general de aquí son importantes todas, ¿vale? Sería importante recordar todas las derivadas que hay aquí, de la función potencial, de la función exponencial, la función logaritmo, potencia elevado a una potencial a una función de x también, senos, cosenos, las trigonométricas, las hiperbólicas y luego por último las inversas de las trigonométricas y de las hiperbólicas también son importantes. Luego el concepto de derivada enésima, como al calcular la derivada de una función me sale otra función, pues puedo seguir calculando derivadas. Y eso me lleva a una cadena de derivadas, ¿no? La primera, la segunda derivada, hasta la derivada enésima. Y eso se denota como, pues o bien con la notación de apóstrofo o bien con la notación de diferencial, que sería esta. Si derivo otra vez, pues puede ser derivada al cuadrado de f de x respecto a x al cuadrado, ¿vale? Esto sería derivada dos veces respecto a x. Y así sucesivamente, puedo derivar las veces que quiera. Bueno, ¿qué más tenemos? Tenemos las propiedades de las funciones derivadas. Aquí la función de derivación es lineal, o sea que derivada de una suma es la suma de las derivadas, derivada del producto por escalar es el producto por la derivada de la función, derivada de un producto de funciones, aquí cambia ya un poco, ¿vale? Aquí tendría que aplicar la regla del producto. Esta es la regla del producto, que es importante que la sepáis. Derivada de la primera función por el segundo sin derivar, más el primero sin derivar por la derivada del segundo. Y luego la regla del cociente, también muy importante. Es parecida a la del producto, pero aquí tengo derivada del primero por el segundo sin derivar, menos el primero sin derivar por la derivada del segundo, partido por el segundo al cuadrado. ¿Vale? Eso sería la regla del cociente. Y luego tengo la inversa. Es decir, aprenderemos también a calcular la derivada de una función inversa. Estas reglas se pueden demostrar. Aquí tenéis en los ejemplos la demostración de cada uno. Y también tenéis el cálculo de la derivada de la función inversa del seno, que sería la coseno. ¿Cómo se calcula? Pues lo tenéis aquí explicado. Luego, la regla de la cadena, también muy importante, es fundamental a la hora de derivar. Es decir, si yo tengo una función compuesta, por ejemplo, aquí tengo la función coseno compuesta con la función 3 elevado a x, pues lo que hago es derivar primero la función de fuera, es decir, la del coseno, y después multiplico por la derivada de la función de dentro. Es decir, derivo aquí la función de fuera, derivo el coseno y me sale el seno.
y lo multiplico por la derivada de lo de dentro, que es 3x, por logaritmo neperiano de 3. Y ya tengo la derivada de todo, ¿vale? Eso sería aplicando la regla de la cadena. Luego, también tenemos el estudio de la derivabilidad y la continuidad de la segunda y tercera derivadas. Pues no es más que ir calculando derivadas y ver si los límites coinciden a la izquierda y a la derecha del cero. Tenéis aquí el ejemplo paso a paso realizado. También tenéis, por ejemplo, el cálculo de derivadas un poco más complejas, como esta función. Tenéis toda la derivada explicada. Y ahora pasamos ya a un concepto muy importante, que es el desarrollo de Taylor. El desarrollo de Taylor no es más que un polinomio que se calcula a base de derivadas de una función y que su característica es que el valor de la derivada de la función en el punto A y de las derivadas sucesivas coincide con el valor del polinomio en ese mismo punto, ¿vale? Y depende del grado del polinomio, me dice hasta qué grado de derivada, hasta qué orden de derivada coinciden los valores con las funciones. Por ejemplo, si yo calculo un polinomio de orden n, sé que hasta la derivada enésima de la función, su valor en el punto A va a coincidir con la derivada enésima del polinomio en ese punto. Bueno, muy importante, podemos calcular el polinomio y también podemos calcular lo que sería la serie de Taylor. La serie de Taylor no es más que una suma infinita de funciones que son las derivadas sucesivas hasta el orden n de la función. Bueno, como digo, es muy importante saber calcular la serie y el desarrollo de Taylor, porque luego nos servirá para calcular límites, infinitésimos, etcétera, para simplificar mucho los límites. Luego, otra aplicación muy importante de la derivada es saber el cálculo de máximos y mínimos de una función. ¿Y esto cómo sucede? Pues sabemos que cuando una función tiene un máximo o tiene un mínimo, en ese punto su función derivada, si existe, se anula, ¿vale? Con lo cual, para detectar los máximos y los mínimos de una función, lo que haremos será derivar la función y igualar esa derivada a cero y tratar de ver en qué punto se anula. Tendremos que distinguir entre máximos y mínimos relativos y máximos y mínimos absolutos. Y por último, veremos también el crecimiento de las funciones. En los tramos en que una función es creciente, su derivada es positiva, y en los tramos en que su derivada es negativa, la función derivada es... los tramos en los que la función es decreciente, la derivada de la función es negativa, ¿vale? O sea que tenemos función derivada positiva, función creciente. Función derivada negativa, función decreciente. Y además, en los puntos donde es justamente la derivada es nula, tenemos máximos o mínimos relativos, ¿vale? Aquí la derivada es nula, aquí la derivada también es nula. Y luego podemos tener también un estudio de la curvatura o de la concavidad y convexidad. Si la función es convexa, pues o cóncava, pues lo podremos saber a través del estudio del signo de la derivada segunda, ¿vale? Y eso es lo que tenéis explicado aquí en este último apartado del tema. Bueno, y eso es todo lo que quería comentaros. Acabamos aquí. Y en la videoconferencia seguiremos haciendo comentarios explicando este tema.